Vale. A ver, bueno, pois vamos a dar comenzo en si xa as xornadas, a este foro de debate. Temos a honra de contar aquí con Alfonso del Val, que é consultor de GEA21, que foi un dos primeiros en traballar e estudiar e dar alternativas á reciclaxe no Estado, que no caso de Galicia tamén é moi bon coñecedor porque participou en todos os proxectos ou en casi todos os proxectos que tiveron que ver cos programas de alternativo á incineración e en concreto a planta de compostaxe e a planta de Sogama. Encaixa perfectamente o que queremos perfectamente facer nestas xornadas e por iso reiterar as gracias por poder contar con él. Con vosotros, Alfonso del Val. Bueno, pues bo día y vamos a ver si por lo que respecta a mi parte puede servir de algo en la práctica lo que podamos hoy decir y debatir aquí, porque como decía el compañero, este año hace justamente 30 años que en Iruña, en Pamplona, se comenzó el primer plan integral de recogida selectiva, reciclaje, incluido la separación de materia orgánica perfectamente para hacer compostaje, aunque parezca presuntuoso, del mundo. Meses después supimos, así lo cuento yo en el único libro que sigue habiendo, el libro del reciclaje, que en Wüstenhausen y Levenhausen, en Alemania, llegaron a la misma conclusión, de después de separar otros componentes, terminar separando la materia orgánica del resto. En Alemania tomó cuerpo de doctrina, lo hicieron muy bien, dio pie al sistema Biotón. Hoy probablemente haya unos 40 y tantos millones de alemanes que viven en viviendas unifamiliares, compostan los residuos orgánicos de restos de comida, de jardín, etcétera, en sus composteros. Se les reduce drásticamente la tasa de basuras porque el camión ya no tiene que pasar más que una vez al mes a por los inertes, fundamentalmente restos de embalses y otras cosas, que allí son obligatorios en muchas bebidas, retornable para relleno. Y en nuestro país, solo la Generalitat de Cataluña en el año 94 sacó una ley recogiendo las experiencias de Navarra, pero tampoco ha terminado cuajando la recogida selectiva y el compostaje, separar los inertes limpios y secos para reciclar, etcétera, etcétera. Parece mentira que 30 años después de que en Iruña, en el barrio de San Juan y después en el barrio de Ermitagaña, con un coste mínimo de propaganda, pero sí explicando a los vecinos la necesidad de hacer esto, ante el problema que tenían del vertedero de Arguiñariz, hubiera esa respuesta ciudadana tan extraordinaria y que después de 30 años que la basura ha aumentado en cantidad y en peligrosidad, sigamos todavía que decir que lo que hay que hacer es esto y se nos han pasado 30 años. Entonces, yo conozco un poco de cerca los problemas que han tenido todos los planes de gestión de basuras en Galicia, por lo tanto, como decía el compañero, sé un poco a qué me refiero. Antes que nada, volver a seguir en este aspecto que da más pie a que preguntéis cosas concretas, que eso yo creo que es como es más útil las conferencias, las charlas, las lecciones. Quería ser consecuente de esa especie de resumen que me pidieron, que toca lo que normalmente no se suele tocar. Una vez más he oído que cada ciudadano, ahora mismo, cada ciudadano generamos 1,5 kilos de basura.
Cada ciudadano en nuestro país genera cerca de 50 kilos de residuos al día. Si esto no se nos mete en la cabeza, si no se estudia en las escuelas, en la FP y en los bachilleres, el mundo de los residuos siempre estará oculto, dispuestos a darnos el susto cuando menos nos lo esperes, porque no tenemos cultura del residuo. Es asombroso que en este momento los datos de la ONU nos están diciendo que estamos en torno a los 90.000 millones de toneladas que se extraen de recursos naturales al año en el planeta. Y que si seguimos así, la ONU dice que para el 2050 la extracción de recursos naturales será de 120.000 millones de toneladas de recursos naturales. ¿Y dónde están esos recursos? Están en todo el mundo, normalmente en los países que no se han agotado todavía. Lógicamente, si los romanos empezaron a sacar oro en las minas de Rodalquilar de Almería, queda muy poco, pero queda muchísimo en África. Petróleo exactamente igual. ¿Qué significa esto? Pues significa que de esos asombrosas cantidades, 60, 80, 90.000 millones han ido subiendo. Para que comparéis, el World Watch Institute decía que todos los áridos que arrastran todos los ríos del mundo cada año al mar equivalen a una cantidad estimada en 30.000 millones. Estamos superando 3 veces el consumo de recursos naturales esa cifra. Pero ¿qué es lo que hacemos en las sociedades industriales? Transformamos esos recursos naturales, tan solo los mejores estudios dicen que llegamos a aprovechar un 13% para fabricar bienes útiles. Y otros menos optimistas dicen que tan solo el 7% de esos recursos naturales se transforman en lo que llamamos bienes útiles. Este ordenador, esta mesa, este micrófono o este recipiente. El resto lo convertimos en residuos. Unos van a la atmósfera, otros se quedan en los lugares donde extraemos los minerales, otros se quedan en el transporte, en el proceso de fabricación de bienes útiles, etcétera, etcétera, etcétera. Luego yo digo siempre, si un antropólogo viniera de otro planeta, creo que el primer informe que haría es sociedad especializada en transformar recursos en residuos. No existe una sola facultad en nuestro país, en Alemania sí, donde se estudie que lo que más producimos y mejor son residuos. Donde se diga que aunque los dejemos en la Amazonia o en África o en Indonesia, nos beneficiamos de ese despilfarro de recursos. Yo siempre pongo el ejemplo porque de lo que he leído parece que es el más significativo. Para obtener 1 gramo de oro y hacer un redondelito y meter el dedo por medio, lo que llamamos anillo, o para colgárselo de las orejas para que se nos estiren más para abajo, o colgárnoslo del cuello, no sé qué utilidad tiene. Cada gramo de oro que obtenemos de promedio deja 1.000 kilos, 1 tonelada de residuos en origen. Luego cada uno, si supiéramos que un anillito significa 5 o 6.000 kilos de residuos en el Congo o en la Amazonia, más todo lo que hay detrás cuando en la Amazonia extraen el oro con mercurio y se envenenan, etcétera, etcétera, etcétera. Esta cultura no la tenemos. Y no la tenemos porque nuestra cultura judeocristiana, a diferencia de la griega o de otras culturas, del budismo zen, etcétera, nos separó de la naturaleza, satanizó e hizo pecaminoso todo lo relacionado con los residuos, incluido la analidad, que estaba absolutamente aceptada socialmente en Grecia. Se hizo pecado y incluso Kant llegó a decir lo bello no huele. Y ahí está nuestro rechazo del olor. Y nuestra necesidad de olvidarnos de los residuos. El negocio de la recogida neumática que hace que el ciudadano lo meta en el tragante y desaparezca. Qué bien si Madrid hubiera tenido en la huelga de basuras esa recogida. Los currelas no hubieran podido hacer nada, porque el ciudadano lo que le preocupa es la basura en la calle. Pero si la generas tú, ¿cómo se quejaban en Madrid algunas personas? Pero si la genera usted, piense usted entonces, tendré que generar menos. No, tenemos un rechazo absoluto. Hace años que Alemania tiene licenciaturas y facultades, un montón. Por poner el país, el yanqui, el América de Europa es Alemania en este sentido. Va mucho más avanzado en aspectos ambientales que Estados Unidos,
y sobre todo en gestión de residuos. Esto es lo primero que tenemos que tener en claro, por un lado. Por otro, que sigan saliendo licenciados en económicas que, como decía Machado, solo el necio no distingue entre valor y precio. Y que te hablen del precio del oro, que es lo que cuesta, o del precio del petróleo, que es lo que cuesta extraer. Cuando, si son economistas, tendrían que saber que el verdadero precio se establecería por la capacidad de reposición del bien que estamos sacando. ¿Cuánto reponemos de petróleo cuando sacamos? Nada. Luego, por lo tanto, no puede tener precio, tiene valor, y el valor puede tender, como dicen en matemáticas, el límite puede tender a infinito. No tenemos tampoco mucha conciencia del agotamiento de los recursos. Nos inventamos estrategias como el cambio climático que ni los científicos de primera fila afirman que sea totalmente por actividad humana, pero no se habla del agotamiento de los recursos, que eso sí que hay evidencia científica, no hace falta ser científico para saber que lo que hay en el planeta se acabará. Solo la energía solar viene todos los días. Luego tenemos un desconocimiento de lo que llamamos medio, hasta el punto de que en nuestro país se ha acuñado el término de medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente. A mí me parece muy correcto porque solo se ocupa de la mitad, incluso de algo menos. Los anglosajones por lo menos dicen Ambirón, en Latinoamérica dice Ministerio do Ambiente en Brasil, yo estaba hace poco, do Ambiente en Venezuela. Del ambiente y los recursos naturales son un poco más correctos, ¿no? También ponen alto en las carreteras y no stop, pero no creo que hay menos accidentes por eso. Entonces, lo primero que después de tantos años de pelear en esta historia, veo ese enorme déficit de conocimiento del medio. Aquí tenéis en Galicia la gran incógnita de por qué se queman los bosques. Yo llevo quizás la noticia desde el punto de vista social y ambiental que más me afecta es los incendios forestales. Voy recogiendo información, todavía no tengo claro por qué se producen los incendios, la mayoría intencionados, que, bueno, no sé cuántas tesis doctorales se hacen en Galicia al año sobre las causas profundas de los incendios forestales, no lo sé, pero seguramente que son muy pocas. Creo que no tenemos introyectado a partir de estos últimos décadas que se habla de reciclaje, que se habla de protección ambiental, realmente lo que significa nuestro medio en relación con nuestra actividad diaria. Y en el campo de los residuos es para mí donde se agudiza más esa falta de información, esa falta de conocimiento. No hay ni en FP, por supuesto en la ESO, ni en las facultades, una verdadera profundización en lo que significa la generación de residuos. Luego, por tanto, si no hay ni unas culturas estudiadas en los hábitos, es lógico que se nos cuelen todo tipo de conductas que son, en este sentido, pues lo más antiecológicas o lo más antiambientales, o como lo queramos decir. ¿Por qué decía antes que no generamos el kilo y pico de la bolsa a la basura? Y generamos del orden de 40 y tanto. Ahora ha bajado las últimas estadísticas de lo poco que hay de datos de la generación de residuos, y lo puedo decir porque que yo sepa, el único que hace una estimación de residuos totales generados en España, que hace poco para un texto que me han publicado he tenido que intentar actualizar, pero hablo estimación porque el Ministerio de Medio Ambiente, que ahora es de medio y medio, porque es de medio ambiente, medio marino y medio rural, luego es vez y media, pues ni con eso tiene una estadística, si entráis en la web, que diga la totalidad. Tienes que ir, por ejemplo, los residuos radiactivos, dice que como no es competencia del Ministerio, no tienen ningún dato. Bueno, ¿de dónde salen? Bueno, en la última estimación me ha bajado de casi 1.000 millones de toneladas a 800 y pico millones de toneladas. Fundamentalmente porque ha bajado los gases de efecto invernadero famosos, ¿no? El dióxido de carbono, el CO2, fundamental. ¿De dónde salen? Pues salen unos 400 y pico millones residuos sólidos, entre los que los residuos sólidos urbanos de todo el país son del orden de 24 millones. Después están los residuos de construcción y demolición que han caído, que nunca ha habido una estadística más que aproximaciones.
La Comunidad de Madrid, que he hecho otro texto que se publicará ahora próximamente, pues después de rascar mucho, parece que se estimaba en los pocos datos del orden de 6 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición. Si lo multiplicamos por 8 más o menos o 7 la población, pues ya tendríamos unas cantidades de 40 y tantos millones de residuos de construcción y demolición, sumados a los 24 millones del cubo de la basura, sumados a los lodos de depuradora, en sólidos urbanos. Luego hay que sumar los agrícolas, los forestales, los ganaderos, los de la industria, etcétera, industriales, etcétera. Y eso nos dan 400 y pico millones más o menos. Luego vamos a los líquidos, que es imposible estimar, porque estamos en este momento en, creo que 3.000 millones de hectómetros cúbicos de consumo de agua en el país, y qué cantidad de residuo hay en ese agua que vertemos. Es muy difícil. Los lodos de depuradora, eso sí, porque son sólidos, son semisólidos, y después los gaseosos, de los cuales los de efecto invernadero, que se estiman en función de los combustibles fósiles y otros mecanismos de generación, pero que no se miden lógicamente las emisiones, pues se estiman en otros 300 y pico, han bajado de 400 y pico a 300 y pico. Luego nos salen del orden de, antes rondaban los 1.000 millones de toneladas y estamos en los 800 y pico millones de toneladas, que dividido por 46 millones de españoles y 365 días nos da del orden de 40 kilos por persona y día. Pero esto no lo queremos saber, ni lo sabemos, ni lo queremos estudiar. Volviendo entonces a las basuras urbanas y a Galicia, que es lo que me trae aquí. Aquí se intentó hacer una recogida selectiva en origen bien organizada en As Mariñas, Coruña y comarca de As Mariñas. Se frustró porque el alcalde Paco Vázquez pactó a última hora, cuando estaba extraordinariamente yo estuve trabajando en pueblos de la comarca de As Mariñas, a última hora, sin enterarnos, pactó el alcalde Paco Vázquez con Greenpeace para hacer biodigestión. Nostián, un desastre. Se han seguido a hacer cosas. En la isla de Arousa se hizo una experiencia para que no entrara el camión de la basura más que una vez al mes, haciendo compost en viviendas unifamiliares, y en los bloques se separó perfectamente la materia orgánica, se enterró en unos surcos en el bosque, en la zona boscosa de Arousa, de la isla de Arousa, se cubrió con la tierra que había sacado, se hicieron catas y al cabo de 3 o 4 meses aquello se había ido transformando lenta y sin intervención humana de ningún tipo en compost. Porque la transformación de los restos de materia orgánica, sea animal o vegetal, en compost no lo hace el ser humano, lo hacen las bacterias. Pero claro, el grupo de presión más fuerte, a mi juicio, que tenemos en este país, más que las farmacéuticas que puedan ser en Alemania o en Estados Unidos, es el del ladrillo, y el del ladrillo gestiona los residuos. Y ahora es de los pocos negocios que le quedan, porque ya no hay que hacer ladrillos. Ese sector poderoso ha boicoteado siempre cualquier esquema de recogida selectiva porque no dominaban eso y no ganaban ahí haciendo compost. Y cuando no han tenido más remedio que hacer compost, han hecho unas plantas enormes, porque su esquema es centralizar, ganar dinero transportando basura cuanto más lejos mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no se asume que el compost lo hacen las bacterias y que lo que tiene que hacer el ser humano es ver cómo lo hacen para facilitar que lo hagan las bacterias, que no cobran hoy por hoy, no vamos a ningún lado. Por lo tanto, volviendo al cubo de la basura, ¿qué generamos en el cubo de la basura? Prácticamente envases o materiales que contienen objetos que contienen los mismos materiales que los envases, prácticamente metales, aluminio, hierro, poco cobre, poco demás, plásticos, vidrios y objetos absolutamente inertes como puedan ser restos de porcelanas, de vajillas, etcétera. El esquema es el mismo de hace 30 años. Si separamos perfectamente la fracción orgánica, lo que fermenta, lo que ensucia, de lo otro vale para reciclar. Incluso hay momentos en los que vale
bastante esos materiales, siempre que se separen. El problema gordo está en los plásticos, pero son 4 o 5 familias, no son más, de plásticos. Son los más caros, no solemos tirar a la basura, los plásticos de interruptores, de pilotos de coches, el ABS famoso, pero la mayoría son de la familia de los polietilenos, poliestirenos, polipropilenos. Con lo otro, entonces, sin contaminar con la materia orgánica, eso es terrible, pero en este momento para mí la persona que más sabe por práctica, por estudiado, por la tesis doctoral que hizo, por no da abasto, que es un gallego, Ramón Plana, de Vigo. Este hombre, que en este momento está en Italia, si se cumpliera la legislación para tratar la materia orgánica como la ley exige ya, habría que traer 1.000 o 2.000 técnicos de fuera, porque no sabemos el proceso, no dominamos, no tenemos gente que domine el proceso. Entonces, tenemos un déficit enorme en expertos en reciclaje y más todavía en compostaje. ¿Por qué insisto en compostaje? Pues porque aunque Galicia es húmeda, Galicia no tiene problemas, más que en algunas pequeñas áreas de erosión, de pérdida de suelo, el resto del país, la parte, a medida que vas bajando para abajo, hacia el sur, ya Extremadura, gran parte de algunas partes de lo que es Castilla-León, Levante, y ya en cuanto te metes en el sureste, desde Granada hasta Castellón, hay unas necesidades, y a Canarias no digo nada, de materia orgánica en el suelo, de forma que nos hace ser el país en proceso de desertificación más avanzado de toda la Unión Europea. Luego aquí la materia orgánica, si nuestro problema el Estado lo identificó, más grave es la pérdida del suelo, el problema ecológico más grave de España, el Estado solicitó para Murcia la Agencia Mundial de la ONU de lucha contra la erosión, la única manera importante de frenar la pérdida de suelo es aportando el déficit, materia orgánica para cubrir el déficit. En el sureste estamos en menos del 0,5% en algunas zonas y no llegamos al 1% en el promedio del país, aunque el último mapa del suelo no ha querido tocar las partes boscosas donde ya hay problemas de erosión por las repoblaciones artificiales, etcétera, etcétera. Luego, si el mayor problema que tenemos es ese, si lo que más problemas da en el tratamiento de la basura, si no se separa en origen, sea en fábricas de alimentos, sea en depuradoras, sea en granjas, es la materia orgánica para hacer compost, y es lo más necesario, nos ahorraría fertilizantes, contaminaciones difusas del subsuelo por exceso de fertilizantes químicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué seguimos bloqueados? ¿Por qué no avanza el sistema de compostaje? Cuando en toda Europa de Pirineos para arriba, nosotros decimos, el modelo austríaco es el que más nos gusta, que ha sido el fruto de 30 años de evolución y que ya es un modelo lo más pegado al terreno posible. Galicia es que da las condiciones ideales para este modelo. En definitiva, se basa en lo que os decía. Estudiar a fondo, que todavía no se sabe con certeza, porque cada materia orgánica y en cada medio, en cada temperatura, presión, niveles de humedad, actúan de diferente forma. Dominar el proceso de compostaje, ayudar mecánicamente y con herramientas a que las bacterias trabajen mejor, no a que trabajen peor. ¿A dónde nos ha llevado después de 30 años todo este trabajo? A decir que el compost hay que hacerlo lo más cercano posible a donde se genera la materia orgánica, los residuos, sea industria alimenticia, sea ganadería, sea bolsa de basura de la casa. Porque el 80% de nuestros restos orgánicos fermentables, nuestra materia orgánica de los cubos, el 80% es agua. Entonces, ¿qué sentido tiene coger 200, 300 toneladas diarias de Vigo y llevárselas a biodigerir a Nostián si estás transportando el 80% de agua? ¿Qué sentido tiene? Para los ciudadanos no, para la empresa de transporte sí. ¿Qué más le da que sea agua? Como si es aire. Si es aire, pues pediría en vez de por tonelaje por kilometraje. Entonces, cuanto más cercano lo hagamos,
menos gasto en transporte tenemos. Cuanto más a pequeña escala lo hagamos, más fácil es hacerlo prácticamente sin herramientas que ayuden. Y cuanto más cercano esté, o más próximo, que es el modelo austríaco que llamamos nosotros, que ya en Euskadi, en Larrabetxu, ha empezado un agricultor, que lo haga el agricultor que va a aprovechar el compost, porque es el más interesado en que no le metan contaminantes, en que no le hagan un proceso de fermentación mal hecho y que tenga problemas luego. Luego, por lo tanto, en la Galicia rural, evidentemente, el compostero, con ayuda técnica para que lo hagan bien, para que el camión no recoja materia orgánica y pase una vez a recoger, modelo alemán, los residuos de envases, es el ideal. Y en las ciudades, ahí tenemos los 4 bloques que hay, o si hay más ahora, en la isla de Arousa, que separaron perfectamente los vecinos, porque se ha demostrado cuando al vecino le explicas y ve luego que el esfuerzo separador se transforma en algo que puede ver, desde los niños de la escuela que van a verlo hasta los vecinos que quieran ir, es cuando se siente reconfortado y que no le han estafado. Pero claro, si le dicen, es que este compost, esta materia orgánica que usted separa, nos la vamos a llevar a hacer compost a 145 kilómetros de distancia, y luego encima cuando llegas a Sogama, que no funciona el sistema de incineración como dijeron, o cuando llegas a Nostián, que aquello es un verdadero desastre, porque se ha hecho instalaciones que interesan al sector. Cuanto más inversión, ese es el negocio de las incineradoras, cuanto más inversión, más interesa al sector. Y a escala pequeña, ¿dónde iba a ganar dinero el sector? Bueno, pues este es para mí el esquema que tendríamos que tener y que tendría que estudiarse con detalle en los centros de enseñanza, porque, como decía al principio, es en lo que nos hemos especializado, en transformar recursos en residuos. Y lo que de verdad no hace falta ser filósofo ni adivino, que se van a agotar. ¿Cuándo? Yo siempre he dicho a los del Cenit del petróleo, que uno de los que lo lleva es íntimo amigo mío, siempre les decía, los recursos de gas y petróleo son, y yo he trabajado 3 campos en casi 40 años que llevo de consultor ambiental, energías renovables, tuve la suerte de participar en el primero y creo que único plan de energías renovables que se hizo en este país, en Navarra, por el gobierno de Navarra, en agua y en residuos, muy relacionados en ese sentido. Y entonces, siempre he dicho, los recursos de gas y petróleo y de otros minerales son para mí el secreto mejor guardado. Nadie sabe a ciencia cierta de verdad cuántos recursos hay. Y cuando menos te lo esperas, te sacan el gas de fracking, lo venden como que va a ser de verdad la nueva bolsa y que Estados Unidos se va a convertir en el primer exportador mundial de gas y petróleo, pero es muy difícil saber de verdad qué de verdad hay en esas afirmaciones, aparte que las diga el periódico. Luego, lo que está claro, eso no hace falta ser experto, es que se agotan, algún día se agotarán, incluido el gas de fracking, si llega a ser rentable, explotable, etcétera. Que no es ni para hoy ni para mañana, que no se agota el petróleo y nadie de los que estáis aquí ni vuestros hijos se van a quedar de la noche a la mañana sin petróleo, porque el sistema no es tan idiota como para, si de verdad supieran que se agota, no estar poniendo otras medidas. Y hoy por hoy en nuestro país las energías renovables solo han constituido un negocio, no una aportación y una mejora ambiental, hasta el punto de que ahora nos sobra un porcentaje de kilovatios hora tan abrumador que no se sabe dónde meterlos. Y muchos de ellos vienen de las famosas energías renovables que como papagayos muchas veces se han apoyado sin ver la parte de negocio enorme que había detrás y de la falta de eficiencia. Entonces, lo mismo que para mí, después de tantos años en energía, también digo que ya no quiero leer más planes de energías renovables hasta que no sean planes de ahorro y eficiencia energética, por lo que se despilfarra energía. En residuos, la vieja máxima de que el mejor residuo es el que no se produce. Luego, por lo tanto, tendremos que reeducarnos en la vida diaria poco a poco. Afortunadamente, una parte positiva que está teniendo esto que llaman la crisis
llaman a crisis los que no la padecen, claro, es que está proliferando en Madrid, es impresionante, el despliegue de tiendas de segunda mano, de fenómenos de intercambio de productos, increíble lo que está pasando. A la vez que desciende lentamente los kilos por persona y día, porque se aprovechan más las cosas que se compran, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo no sé en Galicia, este despliegue de venta de segunda mano y de reutilización y de intercambio, ¿cómo está? La última cosa que vi en Madrid es una de las discotecas más más cool, yo ya me pierdo, en la calle Barceló, conozcáis Madrid, pues un buen día deciden una serie de gente, todos conectados vía redes sociales, que les dejen la discoteca y con todas las luces y con todas las decoraciones y las músicas y todo, lleno de puestos de objetos de segunda mano que, vamos, yo entre que veo poco y me pierdo con la moda, pero mi chica me decía, es que aquí hay blusas y aquí hay camisas y aquí hay faldas y aquí hay bolsos que si se venden en una tienda por nuevos, cuelan y valen lo que tú negociabas. Un tío llegaba allí con objetos pequeños, otro con ropa, otro con tal, otro con cual. Sabíamos. Y a mí me apetece esta camisa, pues lo que pidiera, lo que diera, lo que sea. Y ya en zona, digamos, de lujo. Hombre, si se pone de moda consumir de segunda mano, pero no se frena el consumismo, pues algo se gana, pero el freno al consumo irracional de recursos, la mentalización que detrás de cada objeto que compramos sin estrictas necesidades hay unos residuos que se han dejado y, lo que es peor, un dolor y un sufrimiento en los países donde no los vemos, pues eso es un avance pero pequeñito. Bueno, yo creo que he dicho suficientes cosas para que digáis que no estáis de acuerdo en absoluto y que lo que más vale es que preguntéis si es que algo de lo que he dicho es lo que esperabais oír. Bueno, gracias, Alfonso. Despois desta intervención estaremos todos de acordo que foi un acerto poder contar contigo. A ver se o... Muchas gracias, pero no hace falta que lo digas, ¿eh? Bueno, pero como penso así, se algún... O ideal ahora sería participar con un debate ou a ver se vos animades. A ver, quen empeza? Que cuesta de empezar? Ajá. Carmen. A mí me gustaría saber si no lo entiendes, ¿no? Sí, pero mejor castellano para no perderme matices. No hay muchos matices. En el plan de residuos de la Illa de Arousa que explicabas para edificios o para viviendas colectivas, de separar muy bien la materia orgánica, rata directamente, para poder obtener los permisos necesarios de impacto ambiental, estudios, para poder hacer un proceso tecnológicamente tan simple como ese, lo que choca radicalmente con lo que tradicionalmente... No, yo te digo muy bien. No sé si soy... bueno, la pregunta es... porque muchas veces las soluciones más adecuadas y más próximas al lugar de origen de los residuos son tecnológicamente muy sencillas y eso a veces choca con normativas pensadas desde otros centros de decisión en las que es difícil para soluciones tan simples obtener los permisos de impacto ambiental necesarios. Quería saber si en ese proyecto en concreto de la Illa de Arousa tuvisteis esa dificultad. Yo no participé en esa parte digamos, de permisos burocrática. Entonces, la primera vez que fuimos se convocó a una serie de gente, aparecieron no sé si 8 o 10 o cuántos, eran la mayoría ecologistas activos, se les explicó, el que quería
aceptar hacer compost en su casa, se le daba al compostero, se les explicó que había que echar por la parte de restos de comida y el triturado vegetal que llamamos para facilitar la aireación, el aporte de carbono y tal, que era tosho, que no hacía falta hacer astillas de nada porque había suficiente, y la asistencia técnica, digamos, para cuando una señora pues se asustó porque, bueno, eso pasa siempre, ¿no? Pues en otros sitios, pues de repente un topo, abres el compostero, si es de los que tenían huecos abajo, ha entrado un topo o han entrado ratones, y como tenemos ese rechazo cultural a los bichos, pues yo muchas veces he dicho, pero hombre, si son ratones de campo, si son una monería de chiquititos, ay, pero que no son ratas, que son ratones de campo, que no comen basura, que se meten aquí porque hay calorcito del compost para criar, como se mete un pobre en un... Bueno, pues nada, vale. Entonces se les explicaba que no pasaba nada, terminas poniendo, yo he terminado pues poniendo, incluso en una historia que llevé más directamente, pues una malla de acero inoxidable en el suelo para que te pasen las lombrices del suelo, pero no te entre el topo ni el ratón. Todo eso se hizo y yo no sé qué tipo de permisos, yo creo que como era tan bonito, tan novedoso, tan bien organizado, el ayuntamiento apoyaba, no se preocuparon. Evidentemente, de entonces más o menos, ahora tienes toda la razón. Hace poco me preguntaba una amiga francesa que vive en Canarias, que ha hecho un genial guía de recursos agrarios para los ayuntamientos, para aprovechar los recursos agrarios, que está en internet y está a disposición del que quiera, se la pagó el ministerio, una tía extraordinaria, una francesa. Y me decía algo parecido. ¿Cómo le decía a un granjero que aprovechara los estiércoles para su propio terreno, porque Canarias está demandando materia orgánica, está importando, bueno? Y entonces me decía, los problemas legales que hay y unos trucos que le habían dicho, pues si en vez de valla pones unos no sé qué, te pueden permitir la ley, que ya no es... Eso está pasando constantemente. Con esta mujer también intentamos abordar el que... los recursos de tipo restos de alimentos que se pueden producir o generar en grandes supermercados, en grandes cosas, separados perfectamente, te pasarán la alimentación animal. De hecho, esta mujer hizo un cálculo extraordinario en un mini congresito que hicimos de compost en La Palma, del valor nutriente que tenían los plátanos de pica, que llaman en Canarias, que es el plátano que se tira porque no hay comercio, como no hay demanda, pues se tira. El valor de esos plátanos alimenticio y la parte que podían sustituir a los piensos de alimento del ganado que se importan en Canarias. El porcentaje era enorme para conseguir que se aprovecharan esos plátanos debidamente preparados para que comiera el ganado. Aparecen las legislaciones sanitarias a partir de lo de las vacas locas y no te permiten que un ganado coma un residuo, aunque eso no sea un residuo, pero la ley te dice que es un residuo. Bueno, problemas de esos, sí. Os aburriría contando los frenos legislativos que hay por razones supuestamente higiénicas. O sea, es más higiénico echar los plátanos a un vertedero, que fermenten, que generen metano, que contaminen el subsuelo, generen todo tipo de esto, a que se ordene su distribución y sustituyan importaciones de piensos y garanticen una autonomía ganadera de Canarias. Es así. No supe ahí. Me figuro que esa misma experiencia no se hubiera hecho y se va a hacer lo de enterrar, que dices tú. Lo peor de estos casos es que suelen ser el vecino listo, no me quiero meter con profesiones, pero el vecino listo y que cree que sabe, porque a mí me ha pasado. Hombre, pero tú no crees que esto... Yo hace siglos que vengo diciendo que en Estados Unidos, digo siempre, lo que pasa en Estados Unidos tiene una ventaja, es lo que nos va a pasar a nosotros dentro de 30 años. Cuando en Estados Unidos me enteré que el Departamento de Salud recomendaba que no se ducharan y cambiaran de ropa más de 3 veces al día, ya se empezaba a hacer aquí. Ahora ya recomiendan aquí los médicos que no se bañe al bebé todos los días. Ya sabíamos
que se pierden defensas en la piel. Ya sabíamos un montón de cosas, pero el negocio de los jabones está por encima de la salud. Y nos han dicho que cuanto más te lavas, más limpio estás. Bueno, entonces eso es una pelea que en los residuos se agudiza. Y sobre todo en los relacionados con la materia orgánica, como tú señalabas, de enterramiento. Claro, no es lo mismo enterrar en la isla de Arousa una materia orgánica y cubrirla de tierra con el nivel de humedad y de materia orgánica que tiene ese suelo, que ayuda a que las bacterias se desarrollen, que enterrarlo en Almería, que se te secaría y se quedaría sin humedad, absolutamente al ralentí, o seco, sin saber en un momento de lluvias qué evolución puede tener. No lo sé, pero para eso está la ciencia. O sea, para eso deberíamos de estudiar nosotros en las facultades de ciencias ambientales, que menos mal, que ahí sí que no han puesto facultad de ciencia medioambiental, porque parece que es la mitad. Bueno, tendría que estudiarse nuestras necesidades y esas cosas que tú dices en este momento para generar a los diputados y a toda esta gente. Oigan, espabilense ustedes, no pueden hacer esta ley que impide, porque desde lo de las vacas locas, ya te digo, es dificilísimo tocar los residuos porque se te echa encima el ingeniero del ayuntamiento, el otro, el de más allá. Y más si la empresa de basuras le perjudica, como es en este caso, si toda la isla de Arousa genera compostaje o lo entierra y no hay camión, no hay basura a Nostiano, a Sogama, etcétera, etcétera, el sector se queja. Claro, oye, que me estáis quitando tonelaje, ¿no? Hola, buenos días y muchas gracias por la exposición y a ADEGA por organizar el foro y a las administraciones por apoyarlo. Yo quería hacer una pregunta muy rápida, pero que está bastante en los medios hoy en día. Aquí en Galicia tenemos ahora mismo el problema de las autoridades locales, de las autoridades municipales, respecto a la basura, de encontrarse con una subida muy fuerte del canon de Sogama, que les está haciendo que ahora abres el periódico y en todos los ayuntamientos están todos los alcaldes ahora echándose las manos a la cabeza, calculando cuánto más van a tener que pagar este año que viene solo para gestionar sus basuras, y de repente se están dando todos cuenta de que hay modelos alternativos de gestión de los residuos. Mi pregunta un poco sería, desde su experiencia, ¿qué le diría a estos alcaldes, ahora que hemos tenido aquí a las autoridades y parecen estar receptivas a esta clase de sistemas? ¿Qué le recomendaría a estos alcaldes, a estos ayuntamientos que no quieren sufrir un sobrecoste económico tan fuerte por seguir como se estaban haciendo las cosas como siempre? ¿Qué les diría a aquellos que quieran realmente cambiar de modelo de gestión de residuos a nivel local? Desde su punto de vista y desde su experiencia, ¿cuál sería su recomendación? Muchas gracias. Bueno, pues la que llevamos unos pocos diciendo toda la vida, ¿no? A ver, ahí se han mezclado varias cosas, en este caso y en otros, ¿no? Sogama debe estar en este momento de coste de tratamiento sobre las 70 euros la tonelada, con lo cual sumas otros costes que no están ahí y se pueden acercar o pasar, nunca se sabe, los 100 euros la tonelada, lo cual significa 100 euros, 1000 kilos, significa 0,1 euro por kilo, o algo más, 0,12, 0,15. A las naranjas dentro de unos meses, o dentro de nada, probablemente ya haya naranjas que no les den ni eso, ni les ofrezcan eso. Y otras verduras que se quedan en la agricultura también. Los de la leche se han quejado de que les daban esas cantidades por litro de leche. Lo que quiere decir que por tratar las basuras en Sogama están cobrando por kilo lo que le dan a un ganadero por un litro de leche. Aquí hay algo raro. Pero es que eso por un lado parece mucha cantidad, pero si luego lo comparamos con Alemania, que es un poco los Estados Unidos a estos niveles europeo, en Alemania hace años ya que yo pregunté y pagaban un promedio, por eso el éxito del compostaje individual, porque le rebajaban la tasa hasta, en algunos casos, hasta casi cero,
estaban pagando un promedio de 1.000 euros por familia y año. Yo vivo en Madrid, en un barrio céntrico, y creo que pago sobre 100 euros de basura, de tasa de recogida y tratamiento de basuras al año. Luego, una familia de promedio de 3, 4, si quieres, 1.000 euros quiere decir que pagan del orden de 250 euros por persona, y a lo mejor han subido desde los datos que yo tengo. Luego, por lo tanto, 70 euros es la tercera o cuarta parte de lo que paga un ciudadano europeo. Eso conviene tenerlo en la cabeza. ¿Por qué? Porque el coste real de un tratamiento correcto a esas escalas industriales de grandes plantas, de grandes recogidas, de recogidas neumáticas, de recogidas en contenedores de esos automatizados con camiones que llevan un conductor con vídeo, coge contenedores de 3.000 y pico litros, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de inversiones redundan en un coste por tonelada cada vez más alto. Entonces, quiere decir que todo lo que es un tratamiento urbano de grandes concentraciones de población por esos sistemas es mucho más caro que lo que cobra Sogama. Claro, lo hacen mejor. Sogama es un desastre, lo hacen mejor. Pero eso es lo primero que tenemos que tener en la cabeza. Luego vamos a ver, vamos a ahorrar costes, ¿cómo y dónde? En este momento, los costes de transporte en Galicia son disparatados, como decía antes. ¿Por qué pensaban hacer la incineradora aquí en Vigo? Por evitar costes de transporte, sí, pero ese dinero que dejaba de cobrar el transportista lo iba a cobrar el constructor de la incineradora, cuyas inversiones están, la de Guipúzcoa, que ya han conseguido definitivamente pagar el lucro cesante y bajarlo de 43 millones de euros a 8 millones, la de Guipúzcoa estaba programada en 232 millones de euros. Pero la de Zabalgarbi de Bilbao, que estaba en ese dinero, después ha venido una planta de secado térmico de la materia orgánica para que se pueda quemar en mejores condiciones, de otros 200 y pico millones de euros. Luego estamos hablando de inversiones de cientos de millones de euros, que son las que deciden, esos señores son los que deciden qué hay que hacer con la basura. ¿Qué puede hacer un pequeño ayuntamiento cuando se encuentra ante estos señores? Poco, pero lo único que está en su mano, si se le explica a los vecinos, es en la línea de lo que decía antes. Señores, si separamos perfectamente, cuanto más separemos, y eso lo hace gratis el vecino, si se convence de lo oportuno que es hacerlo, más bajan los costes, porque más tratado localmente podemos hacerlo. Evidentemente, Vigo no es lo mismo que Redondela, ni Redondela lo mismo que una parroquia, pero hay sistemas que se acercan a esa gestión local, lo más local posible, lo más descentralizada posible. Yo no digo que se haga en el País Vasco, en Euskadi, la primera población, Suiza, que tendrá 500 habitantes, pues cogió y el alcalde lo planteó y pusieron ahora yo publicaré que decía antes y sale en las fotos, la primera, en Suiza, en la plaza del pueblo, puso unos composteros comunitarios que se llaman allí, el propio con unos tejadillos y tal, unos contenedores, el triturado vegetal que llamamos, tal, unas instrucciones y la gente llevaba su fracción orgánica allí, pum. Eso ha ido proliferando. En Navarra puede haber en este momento sus 20 y tantas plantitas así. Y ya la Rabecho que decía antes, esa ya es 60 familias, una cosa así, me parece que están ya, que llevan la basura al contenedor de materia orgánica y lo lleva directamente el agricultor, que se encarga de hacer compost para devolverlo al suelo, sin más maquinaria ni más complicación. Entonces, eso es lo que hay que hacer, que el ayuntamiento reúna y consulte con el pueblo, que para eso se crearon los ayuntamientos, parece que se nos ha olvidado. A ver, estamos dispuestos con algún experto, que hay pocos disponibles, pero los hay. Este que os decía, Ramón Plana, que para mí es el máximo experto que hay, y que el anterior, a mi juicio también era gallego, Carlos Pérez, que está ya más dedicado a biodigestión y demás, y la anterior de la que aprendimos todos, Montserrat Soliva, catalana, que ya se ha jubilado. Bueno, pues ya se va gestando y formando
poco a poco, pero más gente, y si no, se forman. Entonces, es decir, con la información que tenemos, la situación de los residuos y la voluntad que tenemos, vamos a ver cómo lo hacemos lo más barato posible. Porque ya digo, lo que no se puede pagar, lo que no se puede comprar, es la capacidad de separar en casa. O lo hace o no lo hace el vecino. Tú no puedes poner, como en Estados Unidos, leyes que afectan a la intimidad. Porque no van a poder meter un policía en casa a ver si separas bien. No. Entonces, eso se tiene que convencer el vecino. Y eso es lo más barato si se convence y lo más caro si no se quiere convencer. Es que habría que ver el municipio, qué cantidades generan, dónde, qué dispersión tienen las viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, andamos xustos de tempo. Se hai algunha pregunta máis, as agrupamos e... Pode haber un pouco máis de pregunta. Hai máis. 10-15 minutos máis, antes de irmos a tomar o café. Bueno, pues entonces animarse. A ver. ¿Podría comentarnos un poco la experiencia del modelo austríaco y cómo superaron los problemas burocráticos y legislativos? No sé si conoce un poquillo. A ver, en la Unión Europea, como digo, nosotros empezamos la primera vez que sepamos en el mundo a separar en el barrio de Ermitagaña, en Iruña, en Pamplona. A partir de ahí, en Alemania ya estaban planteándose lo mismo, pero nosotros no lo conocíamos, ni ellos a nosotros. Se crea el programa Biotón, que explicaba brevemente antes. Austria forma parte histórica de Alemania, por lo tanto, a más de un austríaco lo oye, es decir, yo soy alemán, eso de separar de Austria, bueno. Por lo tanto, Austria ha tenido, por unas condiciones que se me escapan en su totalidad, un sentimiento nacionalista muy grande, reducido a nada del Imperio Austrohúngaro, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que hace muchísimos años, en el 69, que iba con un amigo por Europa, era la época del mayo del 68, los hippies. Nosotros, como no llegábamos ni a hippies, pues no sabíamos muy bien de qué íbamos. Y en un sitio conectamos con unos austríacos, y uno de ellos, me acuerdo que muy majo, muy radical, muy alternativo, me dijo: Viena es la ciudad más aburrida del mundo, pero la más ordenada, la más cumplidora, la más todo. Entonces, Austria siempre ha tenido ese sentimiento. Entonces, ese modelo de separación lo han asumido. Es un país más pequeño, es un país que siempre ha tenido esa sensación de que todos los países del este se les quieren meter porque allí se vive mucho mejor. Y es muy contradictorio, porque por un lado tiene muchas cosas, no solamente esta del compostaje, que han ido evolucionando con una lógica ambiental, sino que también ha ido evolucionando un fascismo hasta el punto de que Haider fue presidente hace unos años y era un discurso absolutamente neonazi. Pero tienen las dos cosas. Entonces, en la Unión Europea, a raíz del programa Biotón alemán, que no solamente era materia orgánica, sino que el famoso decreto Tofer, porque era Klaus Tofer el ministro de Medio Ambiente de la cristianodemocracia, por cierto, ni tan siquiera de la socialdemocracia, este es el que impulsó un gigantesco plan de reciclaje en todo, que es el que ahora las coletillas, lo poquito que ha quedado, nos ha llegado en leyes a toda Europa. Tú no puedes tirar un frigorífico viejo, sino que el que te vende el nuevo se tiene que llevar, tiene que demostrar que lo recicla, que le saca el gas, etcétera, etcétera. Y en el frigorífico nuevo que compras ya te ponen, calculan entre 15 y 20 euros, lo que pagas para que cuando te deshagas de él te lo recojan, lo reciclen y tal. El decreto Tofer era mucho más fuerte y se le acusó, se le denunció a Alemania como barreras arancelarias. Japón decía: yo no puedo vender un Toyota en Alemania, y cuando se la abandona lo tengo que llevar a Japón, y el siguiente Toyota tengo que demostrar que lo he hecho con un porcentaje de residuos del anterior creciente. Bueno, yo estuve en el ministerio trabajando en estas áreas y aquello era impresionante, la legislación alemana. Se le echaron encima los países, que son una barrera arancelaria, etcétera, etcétera. Pero Austria siguió avanzando, y de forma que se presionó
para que hubiera una directiva europea sobre materia orgánica. Se hizo un primer borrador, el first draft que decíamos, se hizo un segundo borrador, el second draft, y estamos todos encantados, porque el que lo dirigía, esa unidad burocrática, como se llama en la Unión Europea, era Kramer, austríaco. Y ya Kramer se lo estaba tomando tan en serio que era sorprendente encontrarte un funcionario. Había como un equipo, ¿no? Que era Kramer por un lado, el burócrata espabilado tal. Raro encontrar, ¿no? Pues en Cataluña yo siempre he dicho que un amigo mío, Francesc Giró, es una mezcla de ecologista radical activo y funcionario responsable y ingeniero. O sea, cosas rarísimas de encontrar. Pues los hay. Entonces Kramer iba tirando del hilo. Y Enzo Favorino, y ya no me acuerdo con otro, que son los que aprovecharon la experiencia de Milán, que dio pie al puerta a puerta y todo esto, de una huelga de basuras, crearon un grupo que el segundo borrador era ya maravilloso. Os estoy hablando de los años finales de los 80. Ya se decía que la materia orgánica fermentable, en ese segundo borrador, solo puede ser tratada si se separa en origen, tanto para biodigestión como para compost. Ostras, el sector presionó tanto, Kramer terminó dimitiendo, se disolvió y hasta hace 4 días, como el que dicen, no ha salido la directiva diciendo eso, que lo recoge la Ley de Residuos nuestra del 2011. Porque si aquí en España se tuviera que cumplir la ley, que ya lleva 2 años en vigor, aquí tendríamos que traer no 2.000 expertos en compostaje, 20.000. Porque ya en España está prohibido tratar la materia orgánica de la forma que sea, si no es separada en origen. No se puede hacer biogás sin recogida selectiva, no se puede hacer compost sin recogida selectiva. Y luego, compost no es cualquier cosa, es lo que dice la ley. Proceso de fermentación perfectamente regulado, nivel de metales pesados una vez hecho, clase A, clase B, clase C. Si tiene más metales pesados que la clase C, ya no se puede llamar compost. O si no proviene de recogida selectiva, tampoco. Se llama materia orgánica estabilizada. Y tampoco se puede echar a vertedero, porque la ley dice, como consecuencia de estas movidas que empezaron el austríaco y los italianos, que solo se puede llevar a vertedero materia orgánica estabilizada, que se dice, el 35% como máximo dentro de 2 años del que se llevaba en el año 90. Con lo cual, la materia orgánica está claro que hay que aprovecharla vía recogida selectiva. Entonces, claro, esto, mientras en el resto de Europa, y desde aquí se reían, ¿no?, de estas medidas y de este avance del Kramer y tal, y se reían de nosotros y decían, pero vosotros creéis que tal, que no sé qué, y por lo tanto, como eso no va a pasar nunca, seguían con las grandes incineradoras, las grandes plantas pseudo de compostaje con separación mecánica de la orgánica del resto, desastre total, sabiendo que eso no iba a ser compost luego, que era gastar el dinero. Bueno, mientras eso pasaba aquí, Austria, más chiquitita, fue evolucionando cada vez más porque había tenido esa especial preocupación, hasta que empiezan ya a aparecer plantas descentralizadas donde el agricultor se empieza a hacer cargo, es el que se encarga de convencer a los vecinos que le separen, muchas veces hay conocimiento, muchas veces personal. Y claro, este es el modelo que resulta que hacíamos nosotros hace 50 años. En los pueblos no había vertedero, todos los restos de comida era más moderno todavía que lo de ahora, se lo daban a los animales directamente. Y no había vertedero, no había envases que no fueran retornables para relleno, no había envases desechables y las cosas duraban una burrada. Estamos en la santa contradicción de que hemos pasado de la moda de usar y tirar para presumir, mira, me acabo de comprar estos muebles porque nos habíamos cansado de los que había, hasta comprar muebles llamados antigüedades, que se supone que es lo más ridículo, porque ya los compran y no hay nada dentro, porque se nos ha puesto de moda que tener unos muebles antiguos, caros, en casa mola mucho. Bueno, pero en el caso de los austríacos de esta medida, pues tendríamos que reflexionar y decir, a ver, ¿qué hemos hecho nosotros durante todo ese tiempo? Porque ya digo, es lo que hacían. Yo, para acabar, con este hombre que citaba de Vigo, este biólogo Ramón Plana, pues, y otros, hemos hecho un plan
de gestión de residuos, que luego la cooperación española se ha quedado sin dinero y no se va a hacer, en Cabo Verde. Bueno, pues ¿cuál es la sorpresa de que en Mindelo, que es un poco el Barcelona-Madrid, que es la capital más guapa del norte, restaurado los edificios de los portugueses y está preciosa, bueno, pues ahí hay gente que le ves con una bicicleta y 3 contenedores a la derecha, 3 contenedores a la izquierda, va por los pisos y le ha convencido a los vecinos de que si no le importa le deja el cubo vacío y todos los restos de comida se los echa ahí, y cada día, 2 días, 3 días, porque no conseguimos enterarnos, porque se le mosquean enseguida, te ven un blanco que pregunta, ¡buf! Pero bueno, nos dijeron, y se lo lleva para engordar cerdos. Con lo cual está haciendo la recogida selectiva para alimentación animal que decía antes, directamente, sin pasar, y dices, y ahora van a venir los europeos civilizados a joderles el sistema. Menos mal que como ya no hay dinero para financiar nada, pero ya están en esos territorios, ya están los buitres de la incineración, los buitres, incluso el plasma les había llegado ya. Menos mal que ha sido un fracaso estrepitoso. Esto es lo sorprendente, la idea que puedes tener de que están atrasados, están adelantados. Tedes algunha pregunta máis? Bueno, entón, agora imos a tomar un café ecolóxico e con viandas tamén ecolóxicas e de comercio xusto, e antes vos quero dar uns cantos avisos. Primeiro, un cambio de programa. A continuación, na palestra de experiencias de compostaxe non vai poder ser posible contarmos con Marían Ferreira, da Federación Rural Galega. Desculpa por cuestións de traballo de última hora. E tedes ao voso dispor, aqueles que trouxerades algún tipo de dispositivo móvil, unha rede aberta do museo, e recibiredes nos vosos correos electrónicos, cada un de vos, os que deixastes o correo electrónico cando a inscripción, se non o deixastes agora a miña compañeira Silvia volo recollerá, e de recibir un convite para poder descarregar todas os relatorios, documentación, etc. destas xornadas. Estamos na Semana Europea de Reducción de Residuos, e na DEGA entendemos que había que tamén minimizar, como por certo facemos sempre, toda a papeluxada, dosieres, carpetas, etc. que entregamos aos asistentes. Todo ese mesmo material o podedes ter digital ao voso dispor, en breves minutos, si aqueles de vos que trouxestes ese dispositivo. Si non, a partir de xa podedes descarregar tranquilamente das vosas casas, dos vosos computadores, toda esa documentación, a de hoxe e a de mañán. De acordo? Moi ben, pois nada, moitas grazas. Imos entón a tomar ese café, serán uns 15-20 minutos e voltaremos co seguinte xeira de relatorios.